Bien, vamos a continuar con el tema de circuitos transitorios y para ello quiero resolver este ejercicio de aplicación. Dice, un capacitor se carga con una diferencia potencial de 120 voltios. Se conecta a un voltímetro cuya resistencia interna es de 3.4 megaohmios con el fin de medir el voltaje en el capacitor, formando así un circuito RC transitorio. Después de 40 segundos, la lectura en el voltímetro es de 3 voltios. Calcular A, la capacitancia del condensador y B, la constante de tiempo del circuito. Entonces dice que vamos a ver un circuito, un ejercicio que es bastante sencillo, pero que lo quiero traer aquí a colación porque a veces nos enredamos cuando nos dan un ejercicio sin que nos dan el circuito. Y este es un caso de esos, es un ejemplo típico, sencillo, pero que si no tenemos claro el concepto vamos a patinar. Y eso es lo que no quiero, porque los conceptos deben estar claros. Entonces vamos a pasar a la solución rápidamente. Entonces la situación es la siguiente, nos dan un circuito de las siguientes características, nos dicen que hay un capacitor que se carga a una diferencia de potencial de 120 voltios, entonces tenemos esta situación, tenemos el capacitor y le vamos a conectar, después de que está cargada a 120 voltios, le conectamos entonces un voltímetro. Pero la característica es que ese voltímetro tiene una resistencia R que vale 3.4 megaohmios, es decir, 3.4 por 10 a la 6 ohmios, ¿verdad? Entonces fíjese que automáticamente se nos va a formar allí un circuito transitorio RC típico, sin fuentes, el capacitor y la resistencia. Entonces recordemos, en la teoría vimos que la corriente que va a circular por ese circuito, es decir, el capacitor empieza a descargarse, si está solo conectada la resistencia, y va a pasar por aquí una corriente que depende del tiempo. ¿Por qué? Porque recordemos que la corriente I de t, que depende del tiempo, va a tener la forma de una función exponencial, es decir, I de t va a ser igual a una I sub 0, es decir, a una I máxima por E a la menos t sobre tau, ¿cierto? T sobre tau, donde tau, que es una de las preguntas del ejercicio, es el producto de R por C, y donde I sub 0 es la corriente máxima. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la corriente máxima? ¿De qué depende la corriente máxima de este circuito RC sin fuentes? Muy fácil, esa corriente I sub 0 o máxima va a depender del voltaje inicial en el capacitor B sub C sobre la resistencia R. ¿Por qué la resistencia? Porque la resistencia es la que va a limitar qué corriente inicial empieza a circular por ahí. ¿Ok? Entonces fíjese que ya tenemos la I sub 0 con ese pequeño concepto que debe estar muy claro. Nos dan otro parámetro importante y es que después de 40 segundos, para t igual 40 segundos, entonces nos dicen que el voltaje en el capacitor es de 3 voltios. Es decir, lo que mide el voltímetro, porque se dejó allí conectado, obviamente él se empieza a descargar paulatinamente en la forma de una exponencial y al final tenemos 3 voltios después de pasados 40 segundos. Esa es la clave. Allí está la clave del ejercicio. Muy bien. Vamos entonces a pasar rápidamente a la solución del ejercicio ya teniendo planteada la situación y habiendo entendido cómo funciona el asunto. Muy bien. Vamos a calcular la I sub 0 primero que todo. Entonces la I sub 0 o la corriente máxima que pasa por ese circuito va a ser igual a B sub C, pero B sub C son 120 voltios. Es lo que inicialmente hay en el capacitor, sobre R que es 3.4 por 10 a la 6 ohmios. Ok, entonces eso me va a dar que I sub 0 va a ser igual a 3.529 por 10 a la menos 5 amperios. Muy bien, como ven es una corriente muy pequeña. ¿Por qué? Porque la resistencia es muy grande, son 3.4 megaohmios. Luego tiene sentido el valor que nos da. Ahora ya tenemos I sub 0. Pero ¿cuánto vale tau? Para poder saber cómo se comporta esa exponencial, ¿cierto? El tiempo está variando, en este caso entre 0 y 40 o 50, lo que queramos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a decir que para t igual 40 segundos, note, para t igual a 40 segundos, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que la corriente I, una corriente I, va a ser igual a 3 voltios, que es el voltaje que hay en esos, al pasar 40 segundos, sobre la resistencia, ¿cierto? Que va a ser 3.4 por 10 a la 6 ohmios. Entonces, ¿cuál va a ser la corriente? Va a ser aproximadamente 8.823 por 10 a la menos 7 amperios. Es todavía más pequeña la corriente, ¿cierto? Que la inicial o que la máxima. Porque ya prácticamente el capacitor o el condensador se ha descargado en su totalidad. Fuimos de 120 voltios a 3 voltios. Ya se descargó en más de un 95%. Entonces ya teniendo eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a decir que reemplazando en la ecuación de I de t, entonces ahora reemplazamos en la ecuación de I de t. Entonces vamos a decir que I de t para 40 segundos, ¿cuánto vale? Vale 8.823 por 10 a la menos 7 amperios. Va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 3 puntos, que es la máxima, 3
529 por 10 a la menos 5 amperios, ¿cierto? Por E a la menos T. Pero T, ¿cuánto vale? Ya dijimos 40 segundos, porque eso es lo que ha transcurrido para que la corriente valga 8.823 por 10 a la menos 7. Sobre tau, pero tau, ¿cuánto es? RC. ¿Y cuánto vale R? Vale 3.4 por 10 a la 6 por el valor de la capacitancia. Entonces fíjese que en esa ecuación, ¿cuál es la única incógnita que tenemos? Solo la capacitancia o el valor del capacitor. ¿Sí ven lo fácil que es? Ahora, ¿cómo operamos esa ecuación? Aquí más de uno va a patinar, pero esa no es la idea, ¿cierto? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que esta ecuación, que aparentemente es muy complicada, se vuelve muy sencilla. Vamos a pasar el 3.529 por 10 a la menos 5, que está multiplicando la exponencial, lo pasamos a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces nos va a quedar 8.823 por 10 a la menos 7 sobre 3.529 por 10 a la menos 5. Y eso va a ser igual a E por E a la menos 40 sobre 3.4 por 10 a la 6 por C. Ahora bien, ¿cuánto nos da la división de esas dos cantidades del lado izquierdo de la igualdad? Eso nos da aproximadamente 0.22498. Y eso va a ser igual a E a la menos. Entonces, ojo, si yo divido 40 entre 3.4 por 10 a la 6, eso me va a dar aproximadamente 1.1765 por 10 a la menos 5 dividido entre C, porque la C no la conozco, está allí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo me quito esa exponencial de encima? Muy fácil. Digo simplemente que, ¿cuál es la base de los logaritmos naturales? E, ¿cierto? Entonces digo que logaritmo natural a ambos lados de 0.2498 va a ser igual al logaritmo de una exponencial. Entonces simplemente se va la exponencial, se desaparece la exponencial o se elimina y me queda menos 1.1765 por 10 a la menos 5 sobre C. Y ya, fíjense, está resuelto el ejercicio. De ahí despejo la capacitancia o el valor del capacitor y eso me queda que es igual a menos 1.1765 por 10 a la menos 5 sobre el logaritmo natural de 0.2498. No se asusten por el signo, capacitancias negativas no puede ser, ¿cierto? No existen. Pero si ustedes se fijan, el logaritmo natural de un número menor que 1 da negativo, entonces menos entre menos me va a dar más. Entonces, finalmente, haciendo esa operación, sacando el logaritmo natural en el denominador y haciendo el cociente, eso nos da que eso es aproximadamente 3.2 por 10 a la menos 6 faradios. Pero para hacer un valor más acorde con lo que normalmente encontramos en la literatura, por ser 10 a la menos 6, entonces decimos que esto es 3.2 microfaradios, es decir, 10 a la menos 6, recuerden, es micro. Y ahí está el valor de la capacitancia que estábamos buscando. Ahí está resuelta la parte A del ejercicio, ¿cierto? Esta es la parte A, el numeral A, que olvidé arriba colocarlo inicialmente. Y luego vamos a calcular la parte B. ¿Cuál es la parte B? Entonces la parte B es cuánto vale la constante de tiempo. Entonces tau es igual a R por C. Ya tengo cuánto vale la capacitancia, conozco el valor de la resistencia de ese circuito y entonces vamos a decir que esto es el producto de esas dos cantidades y esto va a ser 3.4 por 10 a la 6 ohmios por 3.2 por 10 a la menos 6 faradios. El 10 a la menos 6 y el 10 a la 6 se cancelan, ¿cierto? La misma base, sumo los exponentes, 6 menos 6 da 0 y es simplemente multiplicar 3.4 por 3.2. Luego tau va a ser igual aproximadamente a 10.88 segundos. Recuerden que esa constante de tiempo se da en segundos. Y esta es la parte B del ejercicio. Como ven, es fácil, muy fácil, solo tener claros los conceptos y todo se reduce a un problema matemático. ¿Ok? Entonces, para aquellos que creen que los problemas donde no dan el circuito son muy difíciles y complicados, no hay tal. Es leer bien las cosas, interpretar bien la información y todo se vuelve relativamente sencillo. O como os lo digo, fácil, muy fácil. Recuerden, si ustedes creen que es fácil, va a ser fácil. Si ustedes creen que es difícil, va a ser difícil. Se los garantizo que es así. ¿Ok? Muy bien, me agrada muchísimo estar compartiendo con ustedes esta información en este curso. Espero verlos pronto por aquí. Sigan adelante y nos vemos en el siguiente video.